Una vez más, feliz sábado a todos, los que no estabais antes, sobre todo, que habéis llegado últimamente. Bien, a mí las palabras de vuestro pastor me han dejado un poco anonadado. Sí, porque la verdad es que el testimonio del hermano, ayer ya me lo estuvieron comentando un poco y cuando lo oyes así aún con más detalles, te quedas bastante perplejo. Sabéis, es algo que no deja de sorprenderme. Cada día suelo recibir muchísimos emails, llamadas de teléfono, etcétera, donde hay personas que me dan su testimonio de cómo antes eran absolutamente ateos o eran satanistas o sencillamente se conformaban con el mundo del espiritismo, que no está nada lejos del satanismo ya directamente. Otros eran protestantes de distintas denominaciones, otros gente de nueva era, católicos. Me he encontrado prácticamente, no sabría deciros de cuánta cantidad de denominaciones distintas o de personas sin creencia, que es lo que más abunda actualmente en mi país, donde te quedas sorprendido al ver que muchas personas se están entregando al Señor gracias al mensaje del cuarto ángel. ¿Sabéis? Ser un instrumento en manos de Dios es lo que mejor le puede pasar a una persona. Y bueno, de deciros la verdad, sí que es cierto que empecé esto prácticamente solo, pero el Señor ha ido poniendo a mi alrededor personas que con toda su mejor disposición están colaborando en nuestro, lo que yo siempre llamo mini ministerio, porque siempre tengo la sensación que no nos conoce nadie haciendo lo que hacemos, pero porque vemos que los vídeos quizás no son vistos masivamente. A veces uno se queda mirando algo que sale en YouTube y dice, puede ser que un vídeo tan absurdo y tonto como este tenga no sé cuántos millones de visitas y algo que es crucial para una persona, para ahora y por la eternidad, tenga 1000 y pico, 2000 y pico, 3000 y pico de visitas como mucho. Algo hay en los esquemas que falla. Pero así nos están preparando. Es una educación inconsciente de pasárnoslo bien y de distraernos, en vez de estar por las cosas que tocan estar. Sabéis, precisamente esto es algo que ya sucedió antes. Salomón escribió que no hay nada nuevo debajo del sol. Y es la verdad más absoluta que pudo llegar a decir este hombre. Porque la historia tantas veces se repite. Hubo una época, hace unos 4500 años, donde la situación del mundo era prácticamente parecida a la de ahora. Una situación en que la gente le gustaba distraerse, incluso adoraba al Señor, sí, adoraba al Señor, pero de modos que en verdad no tocaban. Y la situación llegó a tal punto que el pensamiento de la gente era distracción y corrupción, maldad. Y fue cuando el Señor tuvo que intervenir en la tierra. Y sucedió algo de lo que muchas personas se siguen mofando, riéndose, burlándose, y que por desgracia los mismos científicos siguen viendo como un absurdo. Muchos de los científicos, no todos, gracias a Dios. El diluvio universal. El relato en Génesis, prácticamente en los primeros capítulos, nos recuerda cómo sucedió ese hecho. Quizás voy a decir cosas que, sin yo quererlo, y os lo digo con toda sinceridad, puedan afectar a alguna sensibilidad. Acabo de saber que hay personas de distintas denominaciones aquí. Bien, yo cuando intento presentar los temas, personalmente intento no ofender a nadie. Pero la verdad es una y hay que decirla. Luego,
la disposición de cada persona, su sinceridad con el Señor y sus ganas de profundizar en el conocimiento de su palabra deben ser los que actúen cada uno a nivel individual. El Señor tiene pueblo aún en muchos sitios distintos. ¿Sabéis que llega a tenerlo incluso entre la alta masonería? Sí. Y Elena White tiene escritos que incluso gente que está perteneciendo en lo más afín con Satanás, en las sociedades secretas, va a salir de allí cuando oiga cierto mensaje. Y van a ser los más fieles en los últimos momentos de la historia de la humanidad. Por tanto, no podemos desestimar a nadie cuando aún ahora pueda profesar creer en otras cosas o no tener ninguna creencia, porque el corazón de las personas solo lo conoce el Señor. Sabéis, a veces uno se lleva sorpresas cuando ve que hay gente que aparece en una conferencia o te escribe y son, ya sabéis, de heavy metal y cosas así, que dices, ¿estos señores en su mente tendrán lugar para todo esto? Y te quedas sorprendido, porque resulta que también. Y hacen cambios en su vida y se deciden por el Señor. No podemos juzgar a nadie solo por su apariencia o por sus aficiones incluso, porque Dios trabaja en los corazones y puede hacer grandes cambios. ¿No lo ha hecho en verdad con cada uno de nosotros? Y si no lo ha hecho, o es porque ya hemos nacido con una tendencia cristiana y se nos ha criado muy así, o normalmente los que se han añadido al Evangelio posteriormente, su vida no correspondía con lo que debiera ser. Siempre hay cambios en la persona. ¿Cuántas personas se han bautizado de jovencitos en la iglesia porque han nacido en la iglesia y en verdad no están convertidos? Estar en la iglesia de pequeño tampoco quiere decir que vayamos a ser salvos. La salvación, a veces se dice, ¿es fácil o es difícil? El concepto es claro. La salvación en concepto es fácil. Jesús muere por ti, tú lo aceptas, lo quieres seguir y el Señor te va a dar la salvación. Pero la salvación no es fácil, porque para eso está Satanás y sus ángeles caídos, y la tendencia de 6.000 años de pecado que llevamos en nuestro ADN y en nuestro físico y en nuestra mente, que nos incapacitan mucho para poder buscar con ganas la salvación que el Señor nos ofrece. Y el mundo nos ofrece muchas cosas, y parece que las cosas de Dios son tan tranquilas, que hablan tan en silencio a veces, que no estamos para oír eso. Pero todos debemos tener que poner nuestras vidas en sintonía con Dios. El tema que hoy vamos a tener es las piedras clamarían. Podríamos estar hablando de muchos hallazgos arqueológicos que denotan totalmente que la Biblia tenía razón. Muchos hallazgos de algo que encontramos escritos en los textos, sobre todo del Antiguo Testamento, y que habían desaparecido de la historia, ciertos lugares, ciertos objetos. Gracias a la arqueología se han podido detectar y siguen dando evidencias que lo que está escrito aquí está ubicado en el marco donde pasaron todos esos acontecimientos. Pero aún y así, hay algo que es crucial para la historia de la humanidad. Lo fue, lo es y lo seguirá siendo. Podríamos hablar de Babilonia, de Nínive, grandes ciudades que la Biblia hablaba de ellos, se han encontrado. Pero hay algo que normalmente la gente no quiere aceptar, y es el hallazgo de algo que veis allí detrás de mí, el arca de Noé. Esto es Turquía, forma parte del monte Ararat. El monte Ararat es una cordillera, no es solo una montañita. Normalmente cuando se habla del Ararat
la gente entiende que es el Gran Ararat, una cumbre de 5.000 y pico de metros, las cumbres más altas que hay en la Tierra, con nieves perpetuas, donde van escaladores y donde nuestro guía turco que nos acompañó, siempre va llevando a personas a ese lugar. Y algunos van allí porque creen que allí está el arca de Noé. Pocos, porque de esos ya quedan pocos. Este lugar, justo en esas montañas de al fondo, al final, esto es Turquía, antigua parte Armenia, que después fue conquistada por los turcos. Detrás de esas montañas que veis al final, ya es la frontera con Irán. Antes de introducirnos en lo que vais a ver, me gustaría que abrierais vuestras Biblias y buscaseis unos cuantos textos conmigo. Mateo capítulo 24. Ya sabéis que Mateo 24 es precisamente conocido como el capítulo de las señales del fin, en palabras de Jesús. Y vamos a leer versículos del 36 al 51. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué está hablando aquí? De la venida de Cristo, la segunda, ¿verdad? De esto vamos a tratar próximamente, cuando, si Dios quiere, regrese a vuestra congregación. Vamos a tratar sobre este texto y sus grandes implicaciones y unas grandes sorpresas. Pero en ese contexto, mirad qué sigue diciendo Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá en su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A veces leemos este texto y pensamos, esto es una descripción de toda la gente que hay en la actualidad, pero a nosotros no nos afecta. No, nosotros somos creyentes, sabemos la verdad, nos preparamos para el retorno de Cristo, no nos afecta. Me gustaría que buscaseis citas de Ellen White precisamente sobre alguno de estos textos, y especialmente cuando dice quiénes son los que dirán, mi Señor se tarda en venir. ¿Sabéis a quién lo aplica? Primero, ya solo por lógica, no haría falta ni una cita de Ellen White. ¿Quién puede decir mi Señor se tarda en venir? Alguien que conoce a su Señor. Por tanto, ¿de quién está hablando? De los creyentes. Los creyentes que esperan la segunda venida de Jesús. Por tanto, como dice Ellen White, de los adventistas. Por tanto, este texto está haciendo una descripción de los adventistas del último tiempo. Los adventistas que teóricamente creen en que Jesús va a venir, pero mi Señor se tarda en venir. ¿Y qué hacen?
¿Siguen su vida?